Buen día. Vamos a continuar hoy con lo que ya se volvió una serie de temas y está relacionada con las cosas que a Dios le agradarían de nosotros. O sea, las cosas que le complacen o que le agradan a Dios. Y de parte de nosotros, pues tenemos que escucharlas, aprenderlas y hacer esfuerzos. Ya vimos, por ejemplo, la obediencia, la fidelidad, la adoración, por ejemplo, pero hoy agregaré un tema más. A Dios le agradaría de nosotros la amistad sincera. Y como base a eso, yo pondría como fundamento de esta plática lo que el Señor Jesús le dice a sus discípulos que le seguían en Juan capítulo 15, versículos 13 al 15. Dice, nadie tiene, dice el Señor, mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros, dice, sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando, que es una condición. Ya no llamaré, dice, siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces aquí hay un concepto nuevo, que Dios, además del amor que nos exige o que anhela de nosotros, como hijos, ahora también lo está poniendo con amistad. ¿Por qué amistad? Bueno, la amistad es algo que tendríamos que reconocerlo en su valor, lo que debe de hacer el amigo, lo que hace la verdadera amistad, la sincera amistad. Es muy difícil entre humanos, pero Dios nos enseña cuál es la amistad verdadera, la amistad sincera. Y lo dice ahí, mire, en la primera parte de la cita, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces Dios está ahí, Jesucristo está ahí diciendo, todavía no ha llegado a la cruz, pero sin embargo ya anuncia su muerte como el amor más alto y sublime que se puede experimentar en el universo entero, que es que Él o que alguien ponga su vida por sus amigos, pero está hablando de la vida de Él, que es una vida sumamente valiosa porque es Dios. Mire, Dios se manifiesta en carne, lo entendemos como el Hijo que está dando algo, pero algo sublime, algo grandioso, sumamente grandioso, que es su vida por amor a nosotros. Y lo hizo en la cruz del Calvario. No es palabrería, es algo real. Así que nosotros hemos sido comprados con la vida y con la sangre derramada por Jesús, el Hijo de Dios, en la cruz del Calvario. Vea esto, me llama a mí mucho la atención, a veces, y lo digo no para desanimar a nadie, pero he oído, por ejemplo, en repetidas ocasiones, tal vez son cosas que nos gustan y las repetimos, que hay gente que dice, o que ora, o que dice, o que expresa, que Dios es bueno con nosotros, es cierto. Pero luego dice, yo no tengo con qué pagarle lo que Él ha hecho por mí. Es que es ilógico que pensemos que podríamos nosotros pagarle a Dios lo que Él ha hecho por nosotros. No, es que ni siquiera es de pensarlo, porque no es posible. Mire, podría yo ser el dueño de todo el mundo, como dice la palabra, si yo granjeara todo el mundo. Pero aunque lo diera todo, yo no pudiera pagar lo que Dios ha hecho por mí, no solamente porque me ha bendecido con cosas, digamos, o con la vida, la salud, la fortaleza, no, ante todo por la vida que Él puso por mí en la cruz del Calvario para un regalo eterno. Las cosas, mire, digo que no deberíamos de expresarnos así porque es que no se puede. Además, Dios no le está pidiendo a usted nada. Si usted da algo, lo hace por amor a Dios, por supuesto, pero no para pagar nada. Porque no se puede pagar eso. Ese amor de Dios, el sacrificio en la cruz del Calvario, poner su vida divina por amor a nosotros, no se puede pagar. Ni siquiera pensarlo es bueno, porque no es posible. Entonces, lo único que podríamos darle a Dios, y lo que realmente Él nos pide en su palabra es amor, que le amemos.
Soy repetitivo cuando digo el concepto de los mandamientos. Dice la palabra del Señor que el principal mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las emociones o condiciones o situaciones. Amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda el alma, con toda la mente. Y al prójimo como a nosotros mismos. Eso es lo que pide Dios. No hablemos de otras cosas, no. Procuremos eso que sí lo podríamos hacer con esfuerzos y con luchas, pero podríamos darle a Dios el amor sobre todo y al prójimo como a nosotros mismos. Eso no se nos debe de olvidar, porque eso sí lo exige Dios, porque es posible que nosotros lo podamos hacer. Por ejemplo, sé que somos muy limitados, que nos cuesta y todo, pero ante todo, cada vez que nos metemos más en oración y en su palabra, vamos entendiendo el concepto y el carácter de Dios y le vamos entendiendo más y le vamos amando más. Por supuesto, con tantas cosas de la vida, tenemos que hacer luchas y esfuerzos. Por ejemplo, darle a Dios el primer lugar, ¿cómo cuesta realmente con esta vida materialista? Pero si nosotros le buscamos en oración, si le buscamos en ayuno, si le buscamos en el estudio y la lectura de la palabra, pues estamos haciendo realmente un esfuerzo. Y realmente Dios pone en nosotros su Espíritu Santo, con el cual nos podamos ayudar y entender las cosas, porque así dice la palabra. El Espíritu vendrá para ayudarnos a entender todas las cosas. Y cuando uno pone en ese plan individual la búsqueda de Dios como opción primaria en el día, creo que no va a ser igual nuestra vida. Creo que sí vamos a ir mejorando en tratar de alcanzar, en darle a Dios el primer lugar, en darle a Dios nuestro amor y tratar de hacer todo lo posible porque con el prójimo no tengamos problemas. Porque el amor al prójimo, pues, mire, yo lo he dicho muchas veces, por lo menos hay que bendecirle, no molestarle, sea familiar, sea vecino, sea compañero de trabajo, sea, qué sé yo, un hermano de la membresía de la iglesia. No, hombre, no molestemos a nadie. Tratemos de que por lo menos el concepto del amor a Dios y de su amistad lo podamos nosotros tener bajo una conducta, ¿verdad? Como dice Gálatas capítulo 5, versículos 23 y 24, que el fruto del Espíritu, o sea, es el fruto que nosotros le damos al Señor. Los dones los da el Señor, pero el fruto lo damos nosotros con esfuerzos, con luchas, con entrega, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son sentimientos de conducta, ¿verdad?, que dan un testimonio. Eso es lo que podemos dar nosotros. Vea, yo le digo lo que Dios realmente nos ofrece y nosotros no podemos realmente pagarle porque ni siquiera mencionarlo es bueno. Dice el Señor que Él es la vid, o sea, la planta original o el tallo de la vid, el tallo principal, y nosotros, dice, somos los pámpanos, o sea, las ramas y los frutos. Y dice el Señor, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Verdad que es interesante? Pensar en él todo el día, orar, leer su palabra. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, dice, nada podéis hacer. Esa es la lucha de nuestra realidad, no hay otra cuestión. Y bueno, el tiempo avanza, trataré de explicar un poco más los conceptos de amigo que tiene la palabra de Dios en Proverbios, por ejemplo, 17 y 17, dice, en todo tiempo ama el amigo. Estamos hablando de la amistad sincera. Y también dice en el mismo libro de Proverbios, y amigo, dice, hay más unido que un hermano. También le dice esta condición que yo dije, vosotros sois, dice el Señor, mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. ¿Cuesta hacer la voluntad de Dios? Claro que sí cuesta. ¿Cuesta obedecerle a Dios? Claro que sí cuesta, pero en el esfuerzo
nosotros estamos entablando una amistad sincera con Dios. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y luego algo que siempre digo y siempre repetiré, nosotros podríamos demostrarle al Señor que somos verdaderamente sus amigos, que anhelamos su amistad, tal como Él quiere, cuando le damos al Señor el primer lugar. Darle al Señor el primer lugar significa pensar en Él siempre, antes de actuar, antes de hacer algo, antes de decir algo, pensar en Él, amarle, decirle constantemente que le amamos. Decirle al Señor, por ejemplo, que nos ayude. Él ama que nosotros tenga de nosotros misericordia y que anhelemos su ayuda. Mire, la palabra de Dios dice, y esto hay que tenerlo siempre en mente, que el principal mandamiento es el amor. Dice, el principal mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero hay un segundo ligado a este que dice, y al prójimo como a ti mismo. Esa es nuestra lucha. Amar al Señor con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Que sea fácil, no creo que lo sea. Pero si decidimos, por ejemplo, hacer luchas, esfuerzos que son los que nosotros sí podemos hacer, porque el Evangelio es un ejercicio, el ejercicio de la fe, podríamos nosotros darle el primer lugar al Señor en el día. Porque el día no será igual si nosotros, por ejemplo, planificamos que lo primero que vamos a hacer en el día es buscarle en oración y en lectura de su palabra. En un tiempo, no, tampoco estoy hablando de 5 segundos, en lo mejor que podamos en el tiempo, pero no va a ser lo mismo salir sin haber orado a la calle, al trabajo, al negocio, a cualquier lado, incluso a la iglesia misma. No será lo mismo si salimos así nomás, que antes le hayamos dado al Señor el primer lugar y lo hayamos buscado en oración. Este es un esfuerzo grande, lo podemos hacer. Cada día es un ejercicio, es como el ejercicio del deportista que Pablo pone de ejemplo. Se llama el ejercicio de la fe. El atleta no se forma de la noche a la mañana, es ejercicio, se somete a muchas pruebas, se somete a limitaciones, a dietas, por amor al diploma o a la medalla o al galardón, que es perecedero, no es nada, mas nosotros lo vamos a hacer porque nuestro galardón es grande y eterno en los cielos. Entonces, con esos dos testimonios trabajemos fuerte todos los días, porque dice la palabra que en eso se resume toda la ley y los profetas. Así que mañana, si Dios quiere, vamos a hacer otro pequeño comentario sobre esto. Si usted tiene alguna opinión, alguna pregunta, algún comentario, hágalo, porque eso nos ayuda también. Y oro en el nombre del Señor para que decida usted también entregar su vida al Señor. Que tome la decisión de ponerse a cuentas con Dios y pedirle perdón y que Dios le bendiga. Dios le bendiga, los amamos mucho, oramos siempre por ustedes. Amén.